En la fría madrugada del 12 de enero, el aire en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, era una mezcla húmeda de niebla y el olor amargo de la tierra mojada. Las luces de la ciudad, distantes e indiferentes, no lograban perforar la densa oscuridad que parecía haberse instalado no solo en las calles, sino también dentro de la casa de don Ricardo Vargas. A sus 67 años, el ex mecánico con las manos manchadas de grasa, que contaban la historia de 50 años de trabajo duro, estaba encogido en su sillón de vinilo agrietado, un mueble tan desgastado como él. La luz débil de la lámpara, con su pantalla amarillenta e inclinada, proyectaba sombras danzantes que transformaban cada objeto familiar en un monstruo silencioso. La mano temblorosa de don Ricardo sostenía un sobre con papel membretado. El logotipo de un hospital privado, con su diseño frío y aséptico, parecía un sello de su sentencia de muerte social. El diagnóstico era cruel y definitivo: cáncer de pulmón en etapa terminal. La sombra oscura de la enfermedad se extendía por su cuerpo como una enredadera venenosa, asfixiándolo lentamente, robándole el aire que había respirado durante décadas entre el humo de los motores y los vapores de aceite. La tos seca e incesante que perforaba el silencio de la casa era el sonido de la muerte acercándose. La deuda de los tratamientos experimentales, un total de 350,000 pesos, era una montaña imposible de escalar. Un antagonista impersonal e implacable que ahora amenazaba con quitarle lo único que le quedaba: su casa. La misma casa que construyó ladrillo por ladrillo, con el sudor de su frente y el amor de su vida. Su difunta esposa Sofía. Cada grieta en la pared, cada remiendo en el techo, contaba una historia de su juventud, de sus sueños, de su vida. Ahora la casa parecía una tumba que se preparaba para ocupar. La vida de don Ricardo era un lienzo de sacrificios y pérdidas. Su amada Sofía, la mujer con la que compartió la vida durante 40 años, había fallecido hace 5. Todavía sentía el eco de su risa en la cocina, el olor de su perfume en las almohadas, el calor de su mano en la suya. La soledad era una compañía constante, una presencia fantasmal que se sentaba a su lado en la cena y lo observaba mientras intentaba dormir. Sus 3 hijos, ahora adultos, se habían mudado al norte en busca de oportunidades. La comunicación se reducía a raras videollamadas, donde él escondía la tos y el cuerpo demacrado bajo mantas gruesas. Sentía que se había convertido en una carga para ellos, y el orgullo le impedía pedir ayuda. El silencio de la casa solo era roto por el zumbido disonante de la nevera vacía y el tic-tac incesante del viejo reloj en la pared, un recordatorio cruel de que el tiempo se estaba agotando. Sus días se resumían en una rutina mecánica de dolor y miedo. Se despertaba con la garganta en llamas, sintiendo el sabor metálico de la sangre, y contaba el puñado de monedas que le quedaba en una vasija de barro. Eran 48 pesos y 50 centavos, una cantidad irrisoria que no compraba ni siquiera un analgésico. Pasaba horas mirando la pared desnuda de la sala, donde solían estar las fotos de su familia. Los marcos vacíos eran como ojos que lo juzgaban, recordándole una felicidad que parecía pertenecer a otra persona, en otra vida. El fondo del pozo era la sensación de que no solo su cuerpo, sino su propia existencia estaba siendo borrada, dejando solo el polvo de una vida gastada en trabajo y soledad. Se sentía como una cáscara vacía, una sombra de quien alguna vez fue. Cada respiración era un esfuerzo doloroso, cada latido del corazón, un recordatorio de que su máquina humana estaba en colapso. El zumbido de la nevera vacía era un eco cavernoso, pero el sonido más fuerte era el tic-tac implacable del reloj antiguo en la pared. Cada tic era una gota de arena cayendo en el reloj de arena de su vida. Cada tac era un martillo golpeando su pecho, un recordatorio constante de que el tiempo se estaba agotando. Sus días, antes llenos del ruido de herramientas y el olor a aceite de motor, ahora se resumían en una rutina de dolor y miedo. Se despertaba con la garganta en llamas, sintiendo el sabor metálico de la sangre. Y lo primero que hacía era contar el puñado de
monedas que le quedaba en una vasija de barro. Eran 48 pesos y 50 centavos, una cantidad irrisoria que no compraba ni siquiera un analgésico. El dolor en los huesos era una presencia constante, un monstruo que lo seguía por todas las habitaciones de la casa, acostándose a su lado en la cama por la noche. La casa, antes un santuario de recuerdos y risas, ahora parecía un mausoleo. Las paredes desnudas, donde antes colgaban las fotos de su familia, eran como ojos que lo juzgaban, recordándole una felicidad que parecía pertenecer a otra persona, en otra vida. Pasaba horas mirando esas paredes, la mente viajando al pasado, a los días en que el taller estaba lleno de clientes y el aire con el olor a gasolina y café recién hecho. Recordaba a Sofía, sus manos suaves tocando las suyas, ennegrecidas por la grasa. Ella solía decir que sus manos eran las manos de un artista, un hombre que creaba vida a partir de trozos de hierro. Ahora esas mismas manos temblaban, incapaces de sostener un vaso de agua sin derramarlo. El peso de la deuda se cernía sobre él, una nube negra que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. El sobre con el logotipo del hospital, tirado sobre la mesa de la cocina, era una presencia física de su angustia. Don Ricardo sabía que en cualquier momento un oficial de justicia podría llamar a su puerta para tomar la única cosa que le quedaba. La humillación era un cuchillo afilado que perforaba su dignidad. Él, que siempre se enorgulleció de ser un hombre de trabajo, de no deberle nada a nadie, ahora se veía impotente, una carga para el mundo, una carga para sus propios hijos. Ellos llamaban, por supuesto. Raras videollamadas que él contestaba con una sonrisa forzada. «¿Cómo estás, papá?», preguntaban, y él con la voz ronca respondía: «Todo bien, mis hijos. El trabajo va bien». Mentía, por supuesto. El orgullo era un veneno dulce, una forma de esconder la podredumbre que lo consumía por dentro. No quería ser una preocupación para ellos, que tenían sus propias vidas, sus propias luchas. El fondo del pozo era la sensación de que no solo su cuerpo, sino su propia existencia estaba siendo borrada, dejando solo el polvo de una vida gastada en trabajo y soledad. Se sentía como una cáscara vacía, una sombra de quien alguna vez fue. El dolor físico era un enemigo, pero la desesperación era un adversario aún mayor. La desesperación de un hombre que sentía que había fallado en todo, fallado en proteger a su esposa, fallado en criar a sus hijos para que se quedaran cerca, fallado en pagar sus deudas, fallado en luchar contra la enfermedad que lo consumía. El mundo parecía haberse convertido en un lugar frío y extraño, donde su existencia ya no importaba. Era una reliquia del pasado, un fantasma que acechaba su propia casa. La soledad era una pared invisible que lo aislaba del resto de la humanidad. Cada día se sentía más lejos, más borrado, más cerca del final. La vida de don Ricardo se había convertido en una acumulación de días indistinguibles, y cada uno más gris que el anterior. Se movía por la casa como un fantasma, su cuerpo encorvado bajo el peso no solo del cáncer, sino de la vergüenza. Cada semana las facturas del hospital llegaban, más gruesas y más implacables. Las dejaba apiladas en un rincón de la mesa, un monumento a su derrota. La cifra de 350,000 pesos bailaba en su mente, un número que ni siquiera podía visualizar. Era un abismo, una montaña que ya no tenía fuerzas para escalar. El olor a tinta fresca de las facturas era un recordatorio constante de su quiebra, de su incapacidad para mantenerse, de su impotencia. Recordaba una época en la que era el hombre fuerte, el pilar de su familia. El momento en que arreglaba coches con la misma facilidad con la que arreglaba corazones rotos. Ahora no podía arreglarse a sí mismo. Su tos era un sonido aterrador, un desgarro en el paisaje sonoro de su vida, que antes estaba lleno del sonido de motores y el olor a grasa. Se sentía como un coche viejo y oxidado, esperando lo inevitable. El 14 de enero, el pronóstico de los médicos fue claro: no sobreviviría hasta finales de mes. Las palabras 3 días resonaban en su mente, un plazo final cruel y definitivo. El dolor en su pecho, que antes era una presencia incómoda, ahora se convirtió en una tortura.
Ya no tenía monedas para el analgésico. La vasija de barro, que antes guardaba la esperanza de días mejores, estaba vacía. Se sentó en el sillón de vinilo, con las manos temblando sobre las rodillas. Cerró los ojos y se transportó al pasado, a un día soleado en que él y Sofía plantaban un árbol de mango en el patio. Recordaba el olor a tierra húmeda, la risa de Sofía, la promesa silenciosa de un futuro juntos. Esa promesa se rompió como un vidrio astillado. La noche cayó, oscura y fría. Las sombras se alargaron, cubriendo la casa con un manto de oscuridad. El zumbido de la nevera vacía y el tic-tac del reloj parecían fusionarse en una canción fúnebre. Don Ricardo sabía que la noche era la última. La soledad era un animal hambriento que lo observaba, esperando el momento de devorarlo por completo. El fondo del pozo era la sensación de que no había nada más, ni siquiera un rastro de esperanza. La vida que él había construido ladrillo por ladrillo se estaba desmoronando ante sus ojos y él estaba impotente para detenerla. Se entregó a la desesperación, sintiendo que la oscuridad de la muerte se acercaba. Pero de repente sintió un eco lejano de una oración que su madre solía hacer cuando él era niño. Dios, no tengo nada que ofrecerte, pero si esta es mi última hora, por favor, llévame a casa. En el colmo de la desesperación, sin un centavo para comprar un analgésico y con el dolor perforándole los huesos, don Ricardo se levantó con la ayuda de un bastón de madera que crujía a cada paso. Era el 15 de enero. El frío de la mañana era un corte en su piel y el silencio de la casa una tortura. La tos venía en olas, desgarrando su pecho. Se arrastró hasta la cocina, donde el olor a moho y soledad flotaba en el aire. La mesa de madera, antes el escenario de cenas familiares, ahora estaba cubierta de polvo. Se sentó pesadamente, el sonido del vinilo de la silla gimiendo bajo su peso. Allí, en medio de facturas impagas, estaba la foto polvorienta de Sofía. La tomó con manos temblorosas, sintiendo el frío marco de metal contra su piel. Las lágrimas, reprimidas durante mucho tiempo, rodaron por su rostro arrugado, mezclándose con el polvo acumulado en la foto. «Perdóname, mi vida», susurró con voz ronca. No casi un susurro roto, lo intenté. El reloj en la pared hacía tic-tac, cada segundo una eternidad. Don Ricardo, con una fuerza que parecía venir de un lugar distante y olvidado, se arrodilló en el suelo de cemento frío, el dolor en sus rodillas sumándose al de su pecho. No era un hombre de muchas oraciones, pero en ese momento se conectó con el último vestigio de fe que le quedaba. Miró al techo, como si el cielo estuviera justo encima, y la oscuridad de la casa se convirtiera en la oscuridad de su propio ser. «Dios», susurró, la voz cargada de una súplica pura y desesperada, «no tengo nada más que ofrecerte. Las deudas me han devorado, la enfermedad me ha consumido. Mis hijos están lejos y mi esposa se ha ido. Pero si esta es mi última hora, por favor, llévame a casa. Llévame de vuelta con mi Sofía». Exactamente en ese momento, el timbre sonó. El sonido agudo e inesperado rasgó el silencio de la casa. Don Ricardo se estremeció. Era imposible. Nadie lo visitaba. Sus hijos llamaban. Los vecinos lo evitaban por su condición y el olor a enfermedad que emanaba de su casa. El portero del edificio de al lado, don Carlos, solo lo saludaba de lejos, evitando el contacto visual. ¿Quién podría estar allí, con la mano temblorosa y el corazón latiendo con un ritmo desconocido? Una mezcla de miedo y curiosidad se levantó con dificultad. Cada paso era un esfuerzo doloroso, pero el timbre volvió a sonar, más insistente. Se arrastró hasta la puerta, el sonido de su bastón resonando en los pasillos. Abrió la puerta lentamente. Allí, parado bajo la fina lluvia que había comenzado a caer, estaba un hombre vestido con un poncho andrajoso, con un rostro sereno y ojos que parecían contener la luz de 1000 estrellas. No tenía nada en las manos, ni un paraguas ni una bolsa, pero en su rostro había una paz que don Ricardo no sentía desde hacía años. El frío de afuera no parecía afectarlo. El extraño parecía inmune a todo. «Don Ricardo», dijo el extraño con una voz suave y cálida, una voz que parecía un abrazo.
Soy Jesús. No vine a llevarte, vine a curarte. No estás solo. Don Ricardo se estremeció. Una ola de calor se extendió por su cuerpo, comenzando en las puntas de sus dedos y subiendo por sus brazos, ahuyentando el frío y el dolor. La tos se detuvo. No sabía de dónde venía la fuerza, pero extendió la mano para tocarla del extraño. El hombre sonrió y dijo: «Tu fe fue tu mayor medicina. Tu amor por tu familia fue tu mayor remedio. No te preocupes más. Ve a la cama, necesitas descansar. Tu trabajo ha terminado». Y con eso, el extraño se dio la vuelta y se fue, desapareciendo en la niebla de la noche. Con la mano aún extendida en el aire, en el lugar donde la del extraño había estado, don Ricardo se sentó en el borde de su cama. El frío que lo había acompañado durante meses había desaparecido. El calor que sintió al tocar la mano de Jesús todavía estaba en su cuerpo, como una brasa encendida, calentándolo de adentro hacia afuera. Se tocó el pecho, donde el dolor del cáncer era una presencia constante, un enemigo implacable. Pero el dolor ya no estaba allí. Tosió una vez por costumbre, pero la tos seca e incesante, que lo torturaba día y noche, simplemente se había ido. La garganta, antes en llamas, ahora se sentía fresca y ligera. Los pulmones, antes llenos de oscuridad, ahora se sentían ligeros y llenos de aire puro. Se levantó, caminó por la sala, con pasos firmes y ligeros, sin necesidad del bastón. La debilidad que lo había consumido desapareció. Se sintió como si tuviera 20 años de nuevo, lleno de vigor y energía. El sol comenzó a salir, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Don Ricardo miró la calle, donde la niebla comenzaba a disiparse. Miró el sobre con el logotipo del hospital, que todavía estaba en la mesa de la cocina. La deuda, 350,000 pesos, todavía estaba allí, pero ya no importaba. Ese hombre en la puerta que se llamaba Jesús le había dado el milagro más grande, una segunda oportunidad, una nueva vida. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que ya no estaba solo. El milagro no fue solo la curación de su cuerpo, sino la curación de su alma, de su fe. Había perdido la esperanza, pero en ese momento, la esperanza había sido restaurada. Salió a la calle, sintiendo el sol en su rostro. El aire de la mañana, fresco y puro, era como un vino que bebía con avidez. Vio a un niño tropezar en la acera, derribando su caja de tacos al pastor. Los tacos se esparcieron por la acera, y el dinero que el niño había guardado en una bolsa de papel cayó y se esparció por la calle. El niño, con lágrimas en los ojos, intentaba recoger las monedas, desesperado. Don Ricardo, que la noche anterior no tenía nada, se agachó y ayudó al niño a juntar las monedas. De repente, sintió algo duro en el bolsillo de su abrigo. Era el escapulario de plata de la Virgen de Guadalupe que su madre le había dado hace 50 años. Una pieza que había dado por perdida. El escapulario, que usaba para protección, había desaparecido años antes y no recordaba haberlo visto en décadas. Mientras ayudaba al niño, un coche de lujo se detuvo frente a su casa. Bajó un hombre vestido con un elegante traje que se presentó como el abogado de una fundación de caridad que había recibido una donación anónima para saldar su deuda médica. «Ya no tiene que preocuparse», dijo el abogado. «La deuda fue completamente pagada. Don Ricardo», con el escapulario en las manos y las monedas que ayudó al niño a juntar, entendió que su gesto de bondad al ayudar al niño había sido la llave que abrió la puerta al milagro. El milagro no fue solo para él, sino para el niño y para todos aquellos a los que su historia tocaría. En la fría mañana del 15 de enero, el sol bañaba las calles de Coyoacán con una luz dorada. Don Ricardo, que la noche anterior se sintió como un coche viejo y oxidado, ahora caminaba por la sala con pasos firmes y ligeros, la tos desaparecida, el dolor un recuerdo lejano. El bastón, antes una extensión de su cuerpo débil, yacía olvidado en un rincón. Sus pulmones, antes llenos de oscuridad, ahora se sentían ligeros y llenos de aire puro. Se miró en el espejo y vio a un hombre diferente. Ya no la sombra de su vida, sino un hombre renovado, lleno de esperanza y propósito. El milagro de la curación fue solo el comienzo. Miró el sobre con la deuda de 350,000 pesos y sonrió.
Ese trozo de papel, que antes era una sentencia de muerte, ahora era solo papel. Con el corazón lleno de gratitud, salió a la calle y con un acto de compasión, ayudó a un niño que había tirado su caja de tacos. En el bolsillo encontró el escapulario de la Virgen de Guadalupe que su madre le había dado hace 50 años, una pieza que pensaba haber perdido. Ese pequeño acto de bondad fue el primer paso hacia una nueva vida. La noticia de la curación de don Ricardo y de la donación anónima se extendió como un incendio en las redes sociales. Un periodista local, conmovido por su historia, lo entrevistó y el video se hizo viral en toda América Latina. El hombre que tenía 3 días de vida y ninguna esperanza se convirtió en el mecánico del milagro. Con el dinero que le sobró, decidió usar sus habilidades mecánicas para ayudar a su comunidad. Transformó su casa en un taller de caridad, donde arreglaba coches gratis para ancianos, familias necesitadas y viudas, con la ayuda de vecinos y voluntarios que se inspiraron en su historia. El taller de don Ricardo se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde la gente encontraba ayuda, apoyo y, sobre todo, la prueba de que la fe, la bondad y la compasión pueden transformar vidas. Hoy don Ricardo tiene un canal de YouTube donde él y sus nietos comparten la historia de su curación e inspiran a la gente a creer en los milagros. Ya no es un hombre solitario, sino el abuelo de toda una comunidad. Enseña que la mayor fortuna no es el dinero, sino la capacidad de dar con el corazón. Su legado no fue construido con herramientas, sino con amor, y el viejo reloj en su pared ahora marca el tiempo de una vida nueva, llena de propósito y gratitud. Al día siguiente un calor extraño, suave y vigorizante, despertó a don Ricardo. Era el amanecer del 16 de enero. La luz del sol entraba por las rendijas de las cortinas y pintaba la habitación con rayas de un amarillo pálido, revelando el polvo que danzaba en el aire. Pero lo que lo sorprendió no fue la luz, sino la ausencia del dolor. El dolor, ese compañero constante y cruel que lo perforaba día y noche, simplemente había desaparecido. Se sentó en la cama sorprendido y se tocó el pecho. La tos seca e incesante, que lo torturaba durante meses, había desaparecido, dejando solo una sensación de frescura y alivio. Sus pulmones, antes llenos de oscuridad y humo, ahora se sentían ligeros y llenos de aire puro. Se levantó, caminó por la sala y no necesitó el bastón. La debilidad que lo había consumido se desvaneció. Se sintió como si tuviera 20 años de nuevo, lleno de vigor y energía. Se tocó el rostro, pasando la punta de los dedos por su barba rala y blanca. Ya no había la sensación de piel flácida, de huesos frágiles. Ese cuerpo, que pensó que estaba al borde del colapso, parecía renovado. Era un milagro. Se sintió como un hombre que se había ahogado y, de repente, emergió para respirar de nuevo. La gratitud llenó su corazón, una sensación tan abrumadora que no podía contener las lágrimas. Pero esta vez, las lágrimas no eran de desesperación, sino de pura y abrumadora alegría. Con la fuerza renovada salió a la calle. Las fachadas coloridas de las casas de Coyoacán parecían más brillantes, y el olor a flores y pan fresco en el aire parecía más intenso. Respiró hondo, sintiendo el aire puro llenar sus pulmones. De repente, vio a un niño tropezar en la acera, dejando caer su caja de tacos al pastor. Los tacos se esparcieron por la acera, y el dinero que el niño había guardado en una bolsa de papel cayó y se esparció por la calle. El niño, con lágrimas en los ojos, intentaba recoger las monedas, desesperado. Don Ricardo, que la noche anterior no tenía nada, se agachó y ayudó al niño a juntar las monedas. De repente, sintió algo duro en el bolsillo de su abrigo. Era el escapulario de plata de la Virgen de Guadalupe, que su madre le había dado hacía 50 años, una pieza que había dado por perdida. El escapulario, que usaba para protección, había desaparecido años antes, y no recordaba haberlo visto en décadas. Mientras ayudaba al niño, un coche de lujo se detuvo frente a su casa. Bajó un hombre, vestido con un traje elegante, que se presentó como el abogado de una fundación de caridad que había recibido una donación anónima para saldar su deuda médica.
Ya no tiene que preocuparse, dijo el abogado. La deuda fue completamente pagada. Don Ricardo, con el escapulario en las manos y las monedas que ayudó al niño a juntar, entendió que su gesto de bondad, al ayudar al niño, había sido la llave que abrió la puerta al milagro. Ese pequeño acto de compasión, la primera cosa que hizo con su nueva vida, fue lo que activó la cadena de eventos que resultó en la redención de su deuda. El milagro no fue solo para él, sino para el niño y para todos aquellos a los que su historia tocaría. Sabía que su vida tenía un nuevo propósito, una nueva dirección, y que su fe, que pensó haber perdido, había sido la verdadera medicina. Se sentía ligero, como si se hubiera liberado de un peso que lo asfixiaba durante años. La casa, antes un mausoleo de sus recuerdos, ahora parecía llena de vida y de nuevas posibilidades. El tic-tac del reloj en la pared ya no era una cuenta regresiva para la muerte, sino el compás de una nueva vida. Al día siguiente, un calor extraño, suave y vigorizante, despertó a don Ricardo. Era el amanecer del 16 de enero. La luz del sol entraba por las rendijas de las cortinas y pintaba la habitación con rayas de un amarillo pálido, revelando el polvo que danzaba en el aire. Pero lo que lo sorprendió no fue la luz, sino la ausencia del dolor. El dolor, ese compañero constante y cruel que lo perforaba día y noche, simplemente había desaparecido. Se sentó en la cama sorprendido y se tocó el pecho. La tos seca e incesante, que lo torturaba durante meses, había desaparecido, dejando solo una sensación de frescura y alivio. Sus pulmones, antes llenos de oscuridad y humo, ahora se sentían ligeros y llenos de aire puro. Se levantó, caminó por la sala y no necesitó el bastón. La debilidad que lo había consumido se desvaneció. Se sintió como si tuviera 20 años de nuevo, lleno de vigor y energía. Se tocó el rostro, pasando la punta de los dedos por su barba rala y blanca. Ya no había la sensación de piel flácida, de huesos frágiles. Ese cuerpo, que pensó que estaba al borde del colapso, parecía renovado. Era un milagro. Se sintió como un hombre que se había ahogado y, de repente, emergió para respirar de nuevo. La gratitud llenó su corazón, una sensación tan abrumadora que no podía contener las lágrimas. Pero esta vez, las lágrimas no eran de desesperación, sino de pura y abrumadora alegría. Con la fuerza renovada salió a la calle. Las fachadas coloridas de las casas de Coyoacán parecían más brillantes, y el olor a flores y pan fresco en el aire parecía más intenso. Respiró hondo, sintiendo el aire puro llenar sus pulmones. De repente, vio a un niño tropezar en la acera, dejando caer su caja de tacos al pastor. Los tacos se esparcieron por la acera, y el dinero que el niño había guardado en una bolsa de papel cayó y se esparció por la calle. El niño, con lágrimas en los ojos, intentaba recoger las monedas, desesperado. Don Ricardo, que la noche anterior no tenía nada, se agachó y ayudó al niño a juntar las monedas. De repente, sintió algo duro en el bolsillo de su abrigo. Era el escapulario de plata de la Virgen de Guadalupe, que su madre le había dado hacía 50 años. Una pieza que había dado por perdida. El escapulario, que usaba para protección, había desaparecido años antes y no recordaba haberlo visto en décadas. Mientras ayudaba al niño, un coche de lujo se detuvo frente a su casa. Bajó un hombre, vestido con un traje elegante, que se presentó como el abogado de una fundación de caridad que había recibido una donación anónima para saldar su deuda médica. Ya no tiene que preocuparse, dijo el abogado. La deuda fue completamente pagada. Don Ricardo, con el escapulario en las manos y las monedas que ayudó al niño a juntar, entendió que su gesto de bondad, al ayudar al niño, había sido la llave que abrió la puerta al milagro. Ese pequeño acto de compasión, la primera cosa que hizo con su nueva vida, fue lo que activó la cadena de eventos que resultó en la redención de su deuda. El milagro no fue solo para él, sino para el niño y para todos aquellos a los que su historia tocaría. Sabía que su vida tenía un nuevo propósito, una nueva dirección, y que su fe, que pensó haber perdido, había sido la verdadera medicina. Se sentía ligero, como si se hubiera liberado de un peso que lo asfixiaba durante años. La casa,
Antes un mausoleo de sus recuerdos, ahora parecía llena de vida y de nuevas posibilidades. El tic-tac del reloj en la pared ya no era una cuenta regresiva para la muerte, sino el compás de una nueva vida. A la mañana siguiente, la noticia de la curación de don Ricardo y de la donación anónima se extendió como un incendio en las redes sociales. Un periodista local, conmovido por su historia, lo entrevistó y el video se hizo viral en toda América Latina. El hombre que tenía 3 días de vida y ninguna esperanza se convirtió en el mecánico del milagro. Con el dinero que le sobró, decidió usar sus habilidades mecánicas para ayudar a su comunidad. Transformó su casa en un taller de caridad, donde arreglaba coches gratis para ancianos, familias necesitadas y viudas, con la ayuda de vecinos y voluntarios que se inspiraron en su historia. El taller de don Ricardo se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde la gente encontraba ayuda, apoyo y, sobre todo, la prueba de que la fe, la bondad y la compasión pueden transformar vidas. Hoy don Ricardo tiene un canal de YouTube donde él y sus nietos comparten la historia de su curación e inspiran a la gente a creer en los milagros. Ya no es un hombre solitario, sino el abuelo de toda una comunidad. Enseña que la mayor fortuna no es el dinero, sino la capacidad de dar con el corazón. Su legado no fue construido con herramientas, sino con amor, y el viejo reloj en su pared ahora marca el tiempo de una vida nueva, llena de propósito y gratitud. La noticia de la curación milagrosa de don Ricardo y la misteriosa donación anónima se extendió como un incendio en las redes sociales. La gente estaba fascinada por su historia, un relato de desesperación que se transformó en esperanza de la noche a la mañana. Periodistas de todos los rincones de la Ciudad de México, e incluso de otros estados, llamaban a su casa. Don Ricardo, un hombre que hacía una semana se preparaba para morir en silencio y soledad, ahora se veía en el centro de atención, el mecánico del milagro. La primera entrevista que dio a un periodista local, filmada en su sala con el viejo reloj al fondo, se hizo viral en toda América Latina. La gente se conectó con su humildad, su dolor y, lo más importante, su fe inquebrantable. Con el dinero que le sobró, decidió usar sus habilidades mecánicas para ayudar a su comunidad. Transformó su casa, antes un mausoleo de sus recuerdos, en un taller de caridad, donde arreglaba coches gratis para ancianos, familias necesitadas y viudas. La iniciativa, que llamó Taller del Milagro, comenzó pequeña, con la ayuda de algunos vecinos que se inspiraron en su historia. En poco tiempo, voluntarios de todo el barrio e incluso de otras ciudades se unieron a él, trayendo herramientas y piezas, ofreciendo su tiempo y trabajo. El taller de don Ricardo se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde la gente no solo encontraba ayuda, sino también apoyo, comunidad y, sobre todo, la prueba de que la fe, la bondad y la compasión pueden transformar vidas. Hoy don Ricardo tiene un canal de YouTube donde él y sus nietos comparten la historia de su curación e inspiran a la gente a creer en los milagros. Ya no es un hombre solitario, sino el abuelo de toda una comunidad. Enseña que la mayor fortuna no es el dinero, sino la capacidad de dar con el corazón. Su legado no fue construido con herramientas, sino con amor, y el viejo reloj en su pared ahora marca el tiempo de una vida nueva, llena de propósito y gratitud. La humilde casa que construyó, ladrillo por ladrillo, ahora era el epicentro de una revolución de bondad, un lugar donde cada tornillo apretado, cada motor arreglado, era un acto de amor y fe. La soledad, que antes era una presencia constante, fue reemplazada por el calor y la risa de sus vecinos y voluntarios. Las cuentas que se apilaban en la mesa fueron reemplazadas por cartas de agradecimiento de personas a las que ayudó. El olor a enfermedad fue reemplazado por el olor a grasa, aceite y, lo más importante, a esperanza. Se sintió completo, como si hubiera encontrado su verdadero propósito. Se dio cuenta de que el milagro no fue solo la curación de su cáncer, sino la oportunidad de usar su segunda oportunidad para marcar la diferencia en la vida de los demás. La vida de don Ricardo
antes un tejido de soledad y desesperación, comenzó a ser cosida con hilos de gratitud y propósito. Su taller del milagro, montado en el mismo espacio que un día fue su cuarto de almacenamiento, se convirtió en el centro de una revolución silenciosa en la comunidad de Coyoacán. Personas que nunca había visto antes llamaban a su puerta, no para cobrar, sino para ofrecer ayuda. Un vecino, un ex electricista, se ofreció a arreglar el cableado del taller. Una joven estudiante de diseño gráfico se ofreció a crear un logotipo para el Taller del Milagro. La noticia del mecánico del milagro se extendió por toda la Ciudad de México y más allá. Y la gente venía de lejos, no solo para arreglar sus coches, sino para escuchar la historia de esperanza de don Ricardo. Él ya no era el hombre encogido en un sillón de vinilo, sino el abuelo de toda una comunidad. Las fotos de su familia, que había vendido para pagar las cuentas, fueron reemplazadas por nuevas fotos, llenas de rostros sonrientes, sus nietos, que regresaron a vivir con él, y los voluntarios que se convirtieron en su nueva familia. El tic-tac del reloj en la pared, que antes marcaba la cuenta regresiva para la muerte, ahora marcaba el compás de una vida nueva, llena de propósito y gratitud. La historia de don Ricardo fue una prueba de que la fe, la bondad y la compasión pueden transformar vidas. Su legado no fue construido con herramientas, sino con amor, y el viejo reloj en su pared ahora marcaba el tiempo de una vida nueva, llena de propósito y gratitud. Él no solo arregló coches, arregló corazones y restauró la fe de su comunidad. Le enseñó a todos que la mayor fortuna no es el dinero, sino la capacidad de dar con el corazón. Su milagro fue solo el comienzo de una reacción en cadena de bondad que continuaría por generaciones. La vida de don Ricardo, antes un tejido de soledad y desesperación, comenzó a ser cosida con hilos de gratitud y propósito. Su taller del milagro, montado en el mismo espacio que un día fue su cuarto de almacenamiento, se convirtió en el centro de una revolución silenciosa en la comunidad de Coyoacán. Personas que nunca había visto antes llamaban a su puerta, no para cobrar, sino para ofrecer ayuda. Un vecino, un ex electricista, se ofreció a arreglar el cableado del taller. Una joven estudiante de diseño gráfico se ofreció a crear un logotipo para el Taller del Milagro. La noticia del mecánico del milagro se extendió por toda la Ciudad de México y más allá, y la gente venía de lejos, no solo para arreglar sus coches, sino para escuchar la historia de esperanza de don Ricardo. Él ya no era el hombre encogido en un sillón de vinilo, sino el abuelo de toda una comunidad. Las fotos de su familia, que había vendido para pagar las cuentas, fueron reemplazadas por nuevas fotos, llenas de rostros sonrientes, sus nietos, que regresaron a vivir con él, y los voluntarios que se convirtieron en su nueva familia. El tic-tac del reloj en la pared, que antes marcaba la cuenta regresiva para la muerte, ahora marcaba el compás de una vida nueva, llena de propósito y gratitud. La historia de don Ricardo fue una prueba de que la fe, la bondad y la compasión pueden transformar vidas. Su legado no fue construido con herramientas, sino con amor, y el viejo reloj en su pared ahora marcaba el tiempo de una vida nueva, llena de propósito y gratitud. Él no solo arregló coches, arregló corazones y restauró la fe de su comunidad. Le enseñó a todos que la mayor fortuna no es el dinero, sino la capacidad de dar con el corazón. Su milagro fue solo el comienzo de una reacción en cadena de bondad que continuaría por generaciones. La vida de don Ricardo, que comenzó en desesperación y soledad, se cierra con un epílogo de profunda gratitud y propósito. Su taller del milagro se convirtió en el faro de la comunidad, un lugar donde la bondad y la esperanza se multiplican. Él ya no era solo el anciano que vivía en el barrio, sino el mecánico del milagro, que arregló no solo coches, sino corazones y vidas. La soledad que lo acompañó durante años fue reemplazada por el calor de vecinos y voluntarios que se convirtieron en su nueva familia. Ya no vive para pagar cuentas, sino para inspirar a otras personas a dar con el corazón.
Su legado no fue construido con herramientas, sino con amor, y la historia de su curación y redención se convirtió en un testimonio viviente de que la fe, la compasión y la generosidad tienen el poder de transformar finales trágicos en nuevos y milagrosos comienzos.